Ok, bienvenidos nuevamente. Feliz de grabar último tema del curso del semestre. Felicidades a todos los que hemos llegado hasta aquí. Y bueno, para comenzar retomando los temas ya vistos, ya vimos lo que fue el análisis JFET, en DC y AC, y en el segundo corte dimos lo mismo pero con los transistores BJT. Entonces, antes de comenzar en el tema de hoy, quería mostrarles pues el ejemplo de redes combinadas, ¿no? Es muy importante y es vital de importancia para el parcial también, por ejemplo. Este tema abarca lo que son la unión entre un JFET y un BJT. Como ya vimos cómo se comporta cada uno de estos, tanto en AC como en DC, podemos realizar un análisis de los dos conjuntamente. Y por ejemplo está el ejercicio 7.12 que nos piden determinar los niveles del voltaje en el drenador, es decir, en el JFET, y el voltaje en el colector, que es este que está aquí, BC. A primera vista, ¿qué logramos ver que identificamos de este circuito? Bueno, nos están dando lo que son los datos del fabricante, IDSS, BP y el valor de beta para el BJT. ¿Qué debemos hacer primero? Bueno, determinar qué configuración está conectado a eso. Si vemos, sin tener en cuenta este 1 mega que está aquí, el circuito está en un divisor de tensión. Es uno de los más fáciles. Y vamos a ver, este es el ejemplo 7.12. Vamos, yo lo tengo aquí. No puse en la diapositiva para que puedan entrar al libro y buscar y ustedes leer. Aquí está el ejemplo y aquí está la solución. Entonces, como ya les mencioné, es un circuito divisor de tensión. Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a ponerlo aquí pequeño también para que lo vean. Ay, no, pues nos piden como divisor de tensión, podemos determinar el voltaje V sub B, que es el voltaje que está en la base, aquí donde está esta. Porque recordemos que el voltaje en la puerta se toma como 0. Entonces prácticamente esto se hace un corte y aquí tenemos el voltaje VG, que va a ser el mismo de este. ¿Cómo hay ese voltaje? Pues divisor de tensión. Lo que suministro 16 voltios por la corriente de 24 kilo ohmios que está aquí sobre la suma de estas dos resistencias, y tengo el voltaje aquí en la base. Como sé que el voltaje en la base emisor es 0.7, puedo determinar cuánto es el voltaje base emisor. El voltaje en el emisor, más bien, porque ya tengo lo que es la base y ya tengo lo que es base emisor. Es solamente una resta, que es lo que están haciendo aquí. Con ese voltaje, ¿por qué me sirve? Porque puedo hallar la corriente en esta resistencia. Recordemos que la corriente que pasa por aquí va a ser la misma que me va a servir para calcular la corriente que pasa por toda la parte de la salida del circuito. La corriente en el emisor va bajando por aquí, es la misma corriente en el drenador, porque es la que entra por aquí y es la que baja. Entonces, por ello es importante hallar la corriente en el emisor, que para este caso va a ser el voltaje en esta resistencia sobre el valor de esa resistencia. Como ya tengo los datos, ya es más fácil. C, también teniendo en cuenta que para determinar, aquí la corriente en el colector no es la misma que el drenador. Vamos a hallar la del drenador. La corriente en el colector es aproximadamente a la corriente del emisor. Entonces toman el mismo valor, y con ese valor del colector es este que está aquí. Sé que va a ser el mismo de
la punta de la corriente que pasa por el surtidor. Y la corriente que pasa por el surtidor es la misma que viene del drenador. Entonces, si es la misma corriente. Como ya tengo la corriente, puedo determinar cuánto es el voltaje en el drenador. ¿Cómo? Restando en esta parte de acá arriba, ¿sí? Recordemos. Restando el valor suministrado en la fuente, que son 16 voltios, menos la corriente por el valor de la resistencia que está aquí, que es 2.7. Y tengo el voltaje en el drenador. Ahora, ¿cómo determino el voltaje en el colector? Bueno, aquí menciona que debemos tener en cuenta que cuál es el voltaje colector emisor y cuál es el voltaje drenador surtidor. Por lo que, como está ubicada aquí, va a ser el voltaje que yo tengo en la base menos el voltaje con puerta surtidor, que es el voltaje que está originalmente aquí. A ver qué más dice. Como yo tengo que tener en cuenta el voltaje en la puerta surtidor, tengo que hallarlo, y los parámetros que tengo son los que están dados por el fabricante, IDSS y BP. Entonces me apoyo en la ecuación de Chokle. Entonces matemáticamente aquí podríamos despejar y podríamos hallar B sub G sustituyendo diferentes valores numéricos como mencionan aquí. Pero también lo puedo determinar a través de la curva. Con los valores que me dan, ya sé que IDS son 12 y que BP son 6, puedo determinar un punto Q teniendo en cuenta el ID que ya me dio. Determino cuánto es B sub GS. También puedo reemplazar aquí, puedo comprobar que este valor sea 3.7. Y luego que obtengo ese valor, lo voy a restar al valor de la base en la ecuación que hice anteriormente y obtengo el valor del colector. Aquí en el 7.13 sigue otro ejemplo, es un poco más sencillo. Primero está un BJT y luego está el JFET, y nos piden solamente hallar el voltaje en el drenador, que es este que está aquí. El JFET está autopolarizado y el voltaje en la compuerta surtidor va a ser menos ID por RS. Calculo y hallo los valores para B sub G y para I sub D, teniendo en cuenta cuando uno es 0 y el otro no es 0. Aquí les dio menos 2.7 y 1 miliamperio, y determino los puntos en mi gráfica. ¿Cómo determino los puntos en mi gráfica? Reemplazo los valores de IDS y BP, y teniendo en cuenta cuando BGS 0 cuánto me da la corriente, y la corriente 0 cuánto me da el voltaje, y trazo la línea por donde va a pasar y escojo los dos puntos. ¿Qué más hacen? Como la corriente en el emisor va a ser igual a la corriente en el colector, lo que va a ser igual a la misma corriente de la base, del drenador, perdón, se va a tomar el valor que ya hallamos aquí, que es 1 miliamperio. Con este valor, que también es la corriente en el colector, recordemos las ecuaciones por allá del segundo corte. La corriente en la base es igual a la corriente en el colector sobre beta. Estos valores ya los conozco, y con esa corriente en la base puedo determinar cuánto es el voltaje en la base. ¿Para qué? Para luego poder así determinar el voltaje en el drenador, que va a ser prácticamente el mismo en el emisor, que es la parte del emisor del BJT. Entonces el voltaje en la base son los 16 voltios menos la corriente por el voltaje, perdón, la corriente por la resistencia, que es 470, es decir, este que está aquí,
determino cuánto es en la base, me da 10.125 y voy a determinar el voltaje en el emisor, que es el mismo en el alternador. ¿Cómo hallo el voltaje aquí en el emisor? Restando el voltaje, haciendo una mallita acá, el voltaje de la base y el voltaje base emisor, porque sé también que mi voltaje aquí, que es 0.7 base emisor, es la diferencia entre estos dos voltajes. Entonces, haciendo esa diferencia, despejando, hace que mi VE es el voltaje en la base menos el voltaje base emisor, que es 0.7, y así, sencillo. Por favor, revisen los ejercicios de este tipo. Creo que aquí en el capítulo 7, aquí está el ejercicio 23, el problema 22. No está de más revisarlos. Ok. Ahora, volviendo acá al tema, respuesta en frecuencia. Bueno, ¿qué es la respuesta en frecuencia? Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho con todos nuestros circuitos se han limitado a una frecuencia particular. Dicha frecuencia, para el caso, por ejemplo, de este caso, el amplificador, permite ignorar los efectos de los elementos tales como los capacitores, porque se veían que los capacitores se cortocircuitaban. Y esto permitía que se reduciera el análisis a uno que solo incluía los elementos resistivos y de esas fuentes independientes y controladas. Los elementos capacitivos e inductivos tienen un comportamiento que depende de la frecuencia de la señal aplicada y ahora van a ser tenidos en cuenta para este análisis. La respuesta en frecuencia de un amplificador consta de tres áreas: baja frecuencia, alta frecuencia, región independiente. A bajas frecuencias veremos que los capacitores de acoplamiento y de puenteo ya no se pueden ser reemplazados por una simple aproximación al cortocircuito, debido a que se incrementa la reactancia de los elementos en esta baja frecuencia. ¿Cuál sería la baja frecuencia? Aquí tenemos la gráfica de cómo se comportaría los circuitos en baja frecuencia, alta frecuencia y frecuencias medias. Los parámetros dependientes de la frecuencia de los circuitos equivalen a la señal pequeña, y los elementos capacitivos, los parasitivos o los de interferencia asociados a los dispositivos limitarán la respuesta de la alta frecuencia. Ok. Otro tema importante o concepto que hay que traer de vuelta a la respuesta en frecuencia es el decibel. El decibel es una unidad de medición algorítmica de ganancia y se utiliza comúnmente para expresar la respuesta de un amplificador. Tiene dos fórmulas para la ganancia de potencia, que es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Tiene en decibel, que son 10 logaritmos de la potencia, y para el voltaje, que es la ganancia de voltaje, son 20 logaritmos de potencia. AB es mayor que 1, la ganancia de B es positiva. Si es menor que 1, la ganancia en decibeles es negativa. Y esto recibe el nombre de atenuación. Se puede utilizar la tecla, ya para calcular, usar la calculadora. Y aquí están los diferentes valores de decibeles con respecto a una referencia. Estos son como los más utilizados: 30 decibeles, 24 decibeles, 18 decibeles, etc. Cuánto es, dependiendo de la ganancia, miren cómo varían los valores. Entre más pequeños, dan negativo. Ok, esta gráfica que tenemos aquí nos muestra las magnitudes de la curva de respuesta de la ganancia de un sistema que tiene un amplificador acoplado por un transformador de acoplamiento, de la redundancia, que utiliza una RC, una resistencia y un capacitor.
Para cada sistema de la figura hay una banda de frecuencia en la cual la magnitud de las ganancias es igual o relativamente parecida al valor de la banda media. Entonces aquí tenemos frecuencia media, la baja frecuencia, la alta frecuencia, el ancho de banda y cómo se va moviendo esto. A las frecuencias F1 y F2, que son las que están entre todo el ancho, se le suele llamar frecuencia de esquina o de corte o de banda o de ruptura o de media potencia. Y el multiplicador escogido es 0.707. ¿Por qué este valor? Porque es el nivel de la potencia de salida a la mitad de la salida de la potencia de banda. Entonces este valor es elegido como la ganancia de los niveles de corte. Entonces 0.707 por la ganancia de corte. Ese valor siempre va a estar dado para la ganancia relativa. Entonces, para la potencia tenemos que tener en cuenta que la potencia de salida es la misma de la salida de la potencia media de la banda, es decir que la potencia va a ser 0.5 por la potencia media, y el ancho de banda de cada sistema va a estar dado por la diferencia de las dos frecuencias, como veíamos aquí en la primera, el ancho de banda y 0.707 para la ganancia de voltaje. Ok, para esto vamos a tener en cuenta los que son, como ya mencionamos, trabaja en una banda baja, banda alta y una banda intermedia. Entonces vamos a ver, para la banda baja el circuito pasa abajo, y también conocido como el filtro pasa abajo, que es caracterizado porque permite el paso de frecuencias más bajas y atenúa las frecuencias más altas. Inicialmente estaba como si fuera una caja negra, pero él está conformado por lo que es una resistencia y un capacitor. Aquí vemos cómo está cuando en caso de que se le aplique un voltaje y el voltaje de la salida, cómo se va a comportar el diagrama de la curva, algo más conocido como el diagrama de Bode. Ustedes en señales se acuerdan de esto. Aquí muestra cómo salen las señales de baja frecuencia y las de alta frecuencia se van a ir al capacitor, que hace que se atenúe. Entonces para el circuito pasa abajo vamos a tener en cuenta de acuerdo a cómo se comportan las frecuencias. Las frecuencias y la frecuencia promedio, la frecuencia es entre 0.1 y la frecuencia W sub 0, vamos a tener una función de transferencia, un valor absoluto que va a tomar este valor y van a ser estos valores en decibeles para este caso en específico de este circuito, suponiendo que tenemos 1 kilo ohmio y 1 microfarad, este valor de la reactancia. Y el desfase, que es la tangente de este ángulo, lo calculamos. Entonces va a ver cuando es 0.1, cuando la frecuencia es igual a W sub 0, mira que el ángulo ya varía a 45, cuando es 10 veces este valor. Después de esto determinamos cuánto es la frecuencia con ayuda de la fórmula de W sub 0, así que bueno, 2pi por la frecuencia es igual a W sub 0 y esto es igual a 1 sobre RC, despejando en cuál es la frecuencia, y como ya
hallé mi ángulo, puedo realizar mi ángulo para cada una de las aquí anteriormente, mi diagrama de Bode de acuerdo a los ángulos aquí y los decibeles obtenidos. Ese es como se comportaría este circuito. El circuito pasa alto es el que permite solo el paso de frecuencia por encima de la frecuencia que está dada, o la frecuencia de corte, y atenúa las frecuencias que están dadas por debajo de esto. Entonces el diagramita va a ser inversamente al otro, y el circuito está conformado por un capacitor primero y luego la resistencia. Entonces vamos a determinar, por ejemplo, en el mismo ejemplo, con los mismos valores, el voltaje en la salida. Vamos a tener en cuenta que es, bueno, esto es un divisor de tensión, el voltaje 1 por R1 entre la suma de las dos, W sub 0, que es 1 sobre RC, la ganancia, sí, la función de transferencia, B sub 0 entre B sub 1, va a estar dado por esto. Para la frecuencia física, cuando es igual a W sub GW, perdón, pertenece a los imaginarios, va a estar dada por esta ecuación. Voy a tener en cuenta para el ángulo W sub 0 y W, y aquí está para 0.1, para W sub 0 y para 10 veces W sub 0, y determino la gráfica. Entonces, todo esto que les estoy mencionando aquí, les voy a subir este material. Entonces, que se acuerden aquí cómo es el diagrama de Bode, la frecuencia en función TWG sirve para determinar la salida del régimen permanente cuando la entrada es senoidal con frecuencias desde 0 hasta el infinito. Entonces aquí, para que recuerden de dónde sale ese TJW y cómo se representa aquí en el diagrama de Bode. Este es el resumen. Para cada término, para los polos, 0 en el origen, polo en el origen, 0 doble, polos complejos, el caso especial para polos del eje imaginario. Ustedes saben más que yo de esto. También les voy a subir este material para que se guíen y entiendan un poquito más de qué estamos hablando aquí. Está el filtro, lo mismo que acabamos de ver, los diagramas de Bode, que son los primeros que les mostré, diagramas de Bode para la amplitud, para la fase, para el filtro pasa alto, complejidad arbitraria, para los límites de frecuencia, y aquí también está para el pasa abajo. Por aquí está todo completo, aquí está el pasa abajo. Ok, y siguiendo con esto, el análisis de respuesta en frecuencia para la red RC se puede extender a circuitos mucho más complejos. Por ejemplo, este circuito que están viendo aquí se ve como el análisis hacia allá de un transistor, ¿cierto? Parecido. Bueno, pero ¿cómo se hace que se calcula aquí? Bueno, vamos a calcular B sub 0, que es de la salida. Para esto vamos a tener en cuenta esta fuente de corriente y el voltaje y el valor de la resistencia, todos los resistivos que hay por ahí que están paralelos. En este caso va a ser RL con 1 sobre SC2, que es esto que está acá, porque ahora ya no voy a tener en cuenta todos mis valores de capacitancia para poder determinar mi frecuencia. Se resuelve, aquí muestran resuelve, porque finalmente cuando da B sub 0, la frecuencia W2 está dada por 1 sobre RL, que es esta que está aquí, por C2, esta que está aquí. Acá está W2 y acá está W1. El voltaje de entrada B sub I, miren dónde está, paralelo a la resistencia de RI. Entonces aquí puedo hacer un divisor de tensión, que es lo que están haciendo. Cuando yo tengo B sub I y B sub 0,
puedo determinar la ganancia, que es B sub 0 entre B sub S, para este en específico, y puedo con esos valores determinar, mi diagrama de Born. Este es el ejemplo 2, lo mismo. El ejemplo 3, parecido. Y el ejemplo 4, este tiene un BJT 2N3904. Y si vemos el análisis AC, es muy parecido a los circuitos que ya vimos, ¿sí? Pero bueno, voy a B sub 0, es lo primero que hay. Voy a tener en cuenta cuánto es la corriente y la resistencia en esta parte, en esta resistencia R3. Y sub 0 a que es igual. El sub 0 depende de la fuente que están acá, y lo que hago es determinar I sub 0. Esto es pura matemática, ¿no? ¿Cómo salen? No voy a detenerme a explicar esto porque se consume más tiempo. Bueno, W sub W2, que es es 1 sobre la suma de las resistencias por el valor de la capacitancia. Y acá lo que se está haciendo es reemplazar I sub 0 entre la primera ecuación dada. Aquí determinamos I sub B, y W1, que es la frecuencia acá adelante, va a ser R2 en paralelo con Rpi por C1, 1 sobre todo B. Determino voltaje, determino la corriente, determino la ganancia, que es B sub 0 W1, y determino las frecuencias W1 y W2. Y aquí tengo el diagrama de Born. Aunque la respuesta en frecuencia es importante desde el punto de vista de análisis de amplificadores, lo más importante es establecer el rango de las frecuencias donde tiene máxima ganancia, lo que vimos. A partir del anterior análisis se puede aproximar centrándose solo en determinar los límites de rango en frecuencias para ganancia máxima. A partir del análisis realizado con Laplace, las frecuencias de corte de los condensadores utilizados en el circuito permiten estimar la frecuencia del sistema. Y ahora hay un método aproximado para determinar la frecuencia en -1. Para este caso se va a utilizar un circuito en versión AC, se analiza el condensador a la vez, dejando otros condensadores como cortos, o sea, de uno en uno. Se determina la resistencia equivalente vista por el condensador bajo análisis. Se calcula W sub I, que es la resistencia equivalente por la frecuencia para el condensador bajo análisis. Y se selecciona la frecuencia dominante a partir de todos los W que me den por cada uno de los condensadores. Entonces, este tema va a ser el último tema evaluativo para el parcial, así que revisen el capítulo 10 del libro, y para no saturarlos con lo de estos tipos de ejercicios, se evalúa de manera teórica. ¿Estás listo? Muchísimas gracias por su atención. Éxitos.